Bueno, parece que vamos a empezar. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Estoy incómodamente sentado en el centro, no corresponde, pero bueno, llegué tarde a la mesa y me colocaron acá. Muchos de ustedes, o creo que todos, conocen, tenemos a dos de los tres autores, nada más, porque Ricardo Gil está con COVID. Sí. Cayó la batalla. Sí, tardío, pero llegó. Y bueno, yo soy Alejandro Ferreiro, soy responsable de la colección donde se edita este libro. La colección se llama Colección Espejo, una colección que se nos ocurrió hacer con Gabriel Pereira, otro periodista. En algún momento nos dimos cuenta que faltaban libros periodísticos o una plataforma donde se pudiera ya no publicar solamente, sino salir a buscar los libros que creíamos que hacían falta, ya sea para escribirnos nosotros o, en el mejor de los casos, siempre es el mejor de los casos, que lo escriban gente especializada en el tema. En los últimos años hemos publicado varios libros, este es el último, estamos muy contentos. El libro en realidad estaba en la cabeza de los protagonistas, lo que nosotros hicimos fue estimularlos y acompañarlos en el proceso. Yo además soy el editor del libro, así que cualquier falla de esas características sí soy el responsable, sí tengo que estar sentado en el centro. Hoy vamos a hacer esta presentación, es la segunda, creo que esta es la casa que le corresponde a este libro, por lo menos desde el punto de vista de uno de los autores, de Gabriel, que es el dueño de todo este edificio. El tema da dinero, como verán, mueve caudales, ni que hablar. Está Gabriel Tenenbaum, que son los autores, Daniel Espinosa el otro, Alejandro Montes de Oca, un especialista en el tema, que es quien va a comentar también cosas importantes del libro, y Laura Rodríguez, periodista, que va a ser la encargada de agilizar las preguntas quizás, que también podrán hacer ustedes al final, ¿no? Si los autores lo aceptan, me parece que está bien esto de las preguntas. Yo quiero ser bien breve porque no es importante lo mío. El libro es un libro fundamental. Lo era como proyecto en nuestra cabeza, que existiera un libro sobre esto. Había personas que sabían de esto, así que lo que teníamos que hacer era conectar puntos nomás. Es un libro increíble, muy necesario, por dos motivos. Primero, porque explica cómo funciona algo que es muy difícil de entender. Muy difícil de entender. Yo siempre cuando trabajo con autores, yo mismo soy autor y también es una regla que uso para mí, ya sea ficción, bueno, en el caso de la ficción es menos importante lo que piense el lector, pero en estos libros sin duda la intención es que el lector no solamente participe, sino que entienda. Nos interesa que el libro sea un libro, y acá viene el chiste, que pueda entender mi mamá. Digo esto y el chiste es porque mi mamá está acá, averigüen quién es. Y el libro era muy difícil de que fuera claro, y la verdad que el trabajo que hicieron fue increíble. En la primera parte del libro se explica cómo funciona la ingeniería, la arquitectura de este negocio, y queda muy claro. Y después vienen los casos puntuales, explicados de una manera sorprendente. Es muy apasionante el libro. Yo solo quiero decir un detalle con el que uno se encuentra al principio y que ya es un shock, para darles una muestra nomás de lo que van a encontrar en el libro. Entre 1979, con un decreto de Aparicio Méndez, si no me equivoco, ¿sí?, de cómo ingresar metales al país, a partir de ahí, entre ese año y el año 86, Uruguay fue uno de los principales exportadores de oro del mundo. Exportábamos 100 toneladas promedio en el 79-80, 500 millones de dólares equivalentes si no me equivoco, y entre el 82 y el 86 fuimos el principal exportador a Estados Unidos de oro. Oro que salía de nuestras minas, obviamente. Solo ese dato es una locura. Imagínense todo lo que hay después de eso y más acá en el tiempo, porque esto estamos hablando de, quizás en el libro figura como caso 1 entre signos de interrogación, el que incluye este dato. De ahí para acá, imagínense lo que
lo que hay para aprender leyendo este trabajo. Así que, habiendo dicho esto y no diciendo nada más, quiero felicitar por quinta vez a los autores por haber hecho ese trabajo y dejarlos en manos de los comentaristas y también de lo que tengan para decir ellos. Madre, donde estés. Y bueno, y hagan de cuenta que yo no estoy acá porque no tengo nada más que hacer. Ah, tengo que hacer cosas, bien. El director de escena. ¿Qué hago? ¿La dama? ¿El caballero? El caballero. Alejandro. Que antes de entrar me dijo, yo a vos te conozco a algún lado, y yo dije, yo a vos también. Menos mal que en medio que lo resolvimos para zafar, porque podrían ser también de episodios non santos. Sí, no, pero fueron santos. Bien, me alegro Fueron entonces. santos. Creo. Por favor. No, Alejandro lo conocemos hace muchos años. Alejandro trabajó en el gobierno de Jorge Valle, con Leonardo Costa, como Leonardo Costa era el prosecretario, era el encargado del tema droga, y cuando se empezó a hablar de lavado de activos en Uruguay, Alejandro era una especie de secretario antilavado, o sea, porque era la persona que trabajaba con Leonardo Costa y trabajó como secretario antilavado, aunque con otro nombre, otros cargos. No, yo me llamaba igual. No, vos protección. Sí, vos no te escondías. Pero después Alejandro tenía una carrera brillante, se avivó, digamos, y se fue del país y fue a trabajar a Gafilat, fue secretario ejecutivo de Gafilat durante 10, 12 años, no me acuerdo, y después ha estado haciendo consultorías en todo el mundo, desde, no sé, desde toda América hasta Birmania, ¿no? Birmania y lugares extraños, hablando de lavado de activos, o sea, es una persona autorizada. Y lo trajimos porque además Uruguay lo recuperó y lo contrató para hacer una evaluación de riesgo en 2023, que es un gran trabajo que se hizo y que tiene que ver con todo esto que contamos en el libro y que explicita muchas cosas de lo que contamos en el libro. Entonces, mejor comentarista que Alejandro no podíamos tener en cuanto a técnico, un técnico uruguayo con trayectoria internacional. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Daniel, por la presentación. Y también, Gabriel, gracias por darme el honor de poder comentar este libro. Dale un saludo a Ricardo Hickle, que está ahí en la cámara. ¿Está Ricardo en la cámara? No, pero está con COVID y va a ver la filmación. Va a ver la Esto filmación. va a ir a bueno. YouTube. Bueno. Para que vea que nos acordamos nuestro. Está lleno ya. Bueno, ¿va en directo? ¿Está streameado? Bueno. Bueno, muchas gracias. Realmente es un honor para mí, un privilegio tener la posibilidad de participar en este evento, presentando este libro que realmente, como decía Alejandro, es un libro fundamental, esencial y muy oportuno. No ha habido demasiados libros, no existen demasiados libros sobre la problemática del lavado de activos en el Uruguay. Los que hay, que yo conozco, quizás haya alguno que no he leído o desconozco, son más bien técnicos y se refieren a aspectos jurídicos o contables o que tienen que ver con la implementación de las medidas por parte de los sujetos obligados. Pero este libro es muy especial por varias razones. Primero porque habla también de aspectos técnicos, pero habla mucho más de aspectos técnicos. Es un libro que es a la vez técnico, pero a la vez es de una lectura muy fácil y se puede leer como una novela. Es muy completo porque, como decía Alejandro, tiene distintas partes. Hay una parte en la cual se explican que se describe la problemática del lavado de activos, en qué consiste el lavado de activos, es algo que se habla mucho, pero en general se desconoce cuáles son los distintos aspectos que hacen a la problemática en sí. Se habla de cuáles son las normas a nivel internacional y los estándares internacionales que rigen las políticas a nivel global de prevención y lucha contra este delito. También hay una narración de la historia que ha tenido el Uruguay en el diseño, elaboración e implementación de su sistema público de prevención del lavado de activos, tanto a nivel jurídico, a nivel legal, como a nivel operativo en cuanto a los organismos públicos competentes y cuál ha sido la evolución de estos organismos y de su desempeño a lo largo de los últimos más de 25 años.
Pero la parte más jugosa y que yo diría que se asemeja más al género de la novela es la descripción de los casos, que es el núcleo de este libro. Se incluye una quincena de casos de lavado de activos que se produjeron en Uruguay en los últimos 30 años y que ilustran sobre cuál es la problemática que realmente enfrenta el país respecto a este tema, que está bastante lejano de lo que habitualmente se suele pensar. Como decía Daniel, yo hace 20 años que no vivo en el país y si bien he venido regularmente, siempre me llama la atención la placidez conmovedora de la sociedad uruguaya y la autocomplacencia conmovedora también. Lo cual es especialmente notable y especialmente conmovedor considerando las circunstancias complicadas y cada vez más complejas que se presentan en el mundo con relación a la delincuencia organizada. No solo al narcotráfico, hay un conjunto de actividades delictivas que se desarrollan en el mundo y que progresivamente son cada vez más complejas y más graves, que pasan por tráfico de personas, tráfico de órganos, crímenes ambientales, etcétera. Y que especialmente, no solo en el mundo, sino también en la región, cada vez tiene una presencia mayor. Hemos visto cómo, tristemente, países que hasta hace poco gozaban de cierta estabilidad social y que no presentaban mayores problemas de delincuencia, en los últimos años y de forma muy rápida han sido copados por organizaciones delictivas, como por ejemplo el caso más notorio es el de Ecuador. Y sin embargo, cuando uno escucha muchas veces hablar a actores relevantes en el ámbito político, en el ámbito social en Uruguay, da la impresión de que el país estuviera protegido por una suerte de burbuja que lo pone a resguardo de todos los males del mundo. Yo vine a votar, además de participar en este evento, y siempre me llama la atención cómo, yo creo que con razones fundadas, los uruguayos nos enorgullecemos de nuestro sistema político, de la solidez de nuestras instituciones, de la paz y la transparencia con la que se llevan a cabo los procesos electorales, lo cual está muy bien. Y cómo en el mundo también alimentan ese orgullo nacional, porque todo el mundo, especialmente en los países limítrofes, especialmente en el limítrofe hacia el oeste, también se sorprenden, porque comparando con sus propias realidades, dicen, no, el Uruguay es un país que está en una situación mucho mejor a la nuestra. Y eso hace que el Uruguay también sienta una sensación un poco distorsionada de cuál es la realidad del país. Entonces, es verdad, el Uruguay tiene muchas ventajas comparativas, tiene una situación que desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, es bastante privilegiada con relación a los otros países de la región, pero eso no quiere decir que esté a salvo de los fenómenos de la delincuencia organizada que azotan a toda la región. ¿Por qué habría de estarlo? Porque además no solo azotan a la región, sino que azotan al mundo y en forma cada vez más grave. Y el Uruguay es un país que es pequeño, que tiene una población más pequeña aún, y que tiene un sistema económico que es susceptible, por sus características, a recibir capitales internacionales, muchos de los cuales, en el mundo actual, tienen su origen en actividades ilícitas, que son realizadas en forma empresarial, se podría decir, y multinacional. Entonces, así como en todo el mundo existen actividades de lavado de activos, esto quiere decir activos, fondos y otros bienes que tienen origen en actividades delictivas que son canalizados en las economías legales de los países, así como en todo el mundo, sin excepciones, empezando por el Vaticano,
y terminando por Estados Unidos, y el país de inicio como el del final son elegidos arbitrariamente. Si en todos los países eso ocurre, si en todos los países la actividad de las organizaciones delictivas a través del aporte de fondo de origen ilícito permean los sistemas políticos y los sistemas institucionales, países que tienen infraestructura de prevención y de lucha contra los delitos muy superiores a las que puede tener Uruguay, y recursos para luchar contra estos delitos mucho mayores a los que tiene Uruguay. ¿Por qué el Uruguay estaría a salvo de eso? ¿Cuál es la razón? ¿Somos extraterrestres? ¿Somos reptilianos? ¿Estamos vacunados? Las vacunas contra el COVID, contra el sarampión y la BCG, había un rumor, ¿no?, que la BCG nos había inmunizado contra el COVID. Bueno, es una cosa muy... Bueno, capaz que se piensa que así como la BCG nos inmunizó, y el mate nos inmunizó contra el COVID, nos inmunizó contra el lavado de activos. Bueno, este libro, entre sus virtudes, tiene echar por tierra esa idea maravillosa del Uruguay como vergel del mundo civilizado, honesto y a salvo de la delincuencia. Porque acá se muestra que efectivamente en el Uruguay ha habido casos, muchos casos de lavado de activos, detrás de los cuales ha habido organizaciones delictivas transnacionales. Estaba viendo que la carátula es buenísima, no solo el libro, sino que la carátula además muy apropiada para el día de hoy, que es Halloween. Día de Muertos en México. El Día de Muertos en México, ¿no? Es muy apropiada. Yo, como también decía Daniel, con Daniel nos conocemos hace 25 años. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos países del mundo, en distintas regiones del mundo, y particularmente en la región de Latinoamérica. Y hace un par de años estuve trabajando en un proyecto que tenía dos partes. Una primera parte que era una evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y una segunda parte que era elaborar una estrategia nacional para mitigar esos riesgos. O sea, diseñar las políticas nacionales para enfrentar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para llevar a cabo esa tarea se contó con la participación de representantes de todos los organismos públicos y también de los sectores privados que están involucrados en la aplicación de políticas y medidas de prevención. Y después de trabajar tanto en distintos países, cuando empecé a hacer este trabajo, lo primero que me llamó la atención, yo hacía casi 20 años que no trabajaba en estos temas en Uruguay. Y me había tocado, por razones históricas, participar en todo lo que fue el inicio está descrito también en el libro, el inicio del diseño de las primeras políticas y la primera normativa antilavado. Y lo primero que me llamó la atención fue justamente cómo en las primeras conversaciones y reuniones formales con los distintos actores, cómo la percepción que ellos tenían del riesgo del Uruguay, de la exposición del Uruguay al lavado de activos, era extraordinariamente baja. Y especialmente me llamó la atención porque en general en los países de la región, los actores similares, análogos, homólogos a los de Uruguay, con los que he tenido la oportunidad de trabajar y entrevistarme, tienen una visión opuesta a la que se tiene en Uruguay. O sea, en todos los países de la región, no, tenemos una exposición grande al riesgo de lavado de activos. Pero más que eso me llamó la atención la poca importancia que se le daba a nivel institucional y político al tema. Era como un tema secundario. También, cuando uno tiene entrevistas con agentes públicos, diría que en la mayor parte de los países del mundo, pero especialmente en los otros países de la región, se desviven todos para transmitir una imagen de que a los países y a las autoridades y a los funcionarios les importa muchísimo
la prevención y la lucha contra el lavado de activos. Y que, bueno, que realmente los están dispuestos a adoptar medidas y a implementar acciones para luchar contra todo esto, porque es algo importante para los países y para sus respectivos organismos. Después que en la práctica eso funcione no es otra cosa, pero por lo menos en el nivel discursivo uno ve que existe preocupación y que se le da importancia al tema. No pasaba en Uruguay. Lo que me llamó la atención es que en la entrevista con los funcionarios públicos de la enorme mayoría de los organismos decían, no, este no es un tema realmente que tenga mucha importancia. No creemos que sea de gravedad, no creemos que sea un tema de especial para que represente un riesgo importante para Uruguay. Acá no hay organizaciones delictivas, acá lo que hay es microtráfico de drogas, pero nada más que eso. Acá no hay lavado, acá no se lava. El Uruguay no es atractivo para el lavado de dinero. No exagero, ¿eh? El Uruguay no es atractivo para el lavado de dinero, ¿no? Lo peor, sí, no es atractivo. En un organismo importante de control, que no es la CENACLAF, se me dijo, pero nosotros lo que le dedicamos ¿cuánto tiempo nos va a llevar, nos va a requerir trabajar en esto? Bueno, es una evaluación nacional de riesgo, sí, pero tenemos otras cosas. Nosotros lo que dedicamos al lavado es ínfimo. O sea, yo quedé así, porque nunca en mi vida, ni aun cuando yo había trabajado acá en esto, en los albores de la humanidad, había escuchado ese discurso, casi unánime. ¿Eh? Sí, honestidad oriental. ¿Ah? Hace 2 años. ¿No? Entonces, desde luego, eso se refleja en la escasa asignación de recursos que se le otorga a los organismos competentes, a la falta de capacitación de los funcionarios competentes, ¿no? A la falta de controles que se implementa respecto de los sujetos obligados, a la falta de exigencia, ¿no? Y en algunos casos al aflojamiento de los controles desde el punto de vista normativo. Entonces, el problema es que más allá de todo, sí, y eso es un poco lo que a mí me angustia, por lo cual me parece que es no solo importante y fundamental, sino urgente este libro, es porque realmente el Uruguay está expuesto de ojos cerrados y de orejas tapadas a un problema que en un futuro no demasiado lejano lo puede transformar en Ecuador o algo parecido a Ecuador. ¿No? Lo primero que puede pasar es que un lunes se despierten con un Montevideo Papers. Lo primero que puede pasar. Eso sería lo de menos. Tendría sus efectos económicos, tendría sus efectos en el sistema financiero y por lo tanto en la sociedad, pero eso ya lo de menos. Lo peor, que la pregunta, hay un politólogo, un analista político argentino que se llama Andrés Malamud, que dio una conferencia el año pasado acá, en Uruguay, y dijo acá algo bastante parecido. Es un tipo además que trabaja en Europa, vive en Portugal, es un analista muy serio. Dice, acá la pregunta no es cuándo el narcotráfico va a cooptar y va a permear la política. La pregunta no es si la pregunta no es si lo va a hacer, la pregunta es cuándo lo va a hacer. Si es que ya no lo ha hecho. ¿Ah? Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el Uruguay será distinto, como todos los países son distintos, no es más distinto el Uruguay a otros, por más que nos lo creamos. ¿Ah? Y como siempre digo yo, el Uruguay, más allá de que también nos lo creamos, no tiene fronteras con Bélgica, Luxemburgo, Liechtenstein y Países Bajos. Porque muchas veces nos creemos que estamos allá arriba. No, tenemos con Argentina, Brasil, estamos al lado de Paraguay, Bolivia, en la ruta del narco. ¿Ah? Por otro lado, vemos todos los días las incautaciones, los decomisos que hay de sicariatos. Los sicariatos, que es un fenómeno cada vez mayor. Bueno,
Entonces, si no asumimos medidas prontamente, el riesgo es muy alto de que la situación empeore y que el Uruguay idílico que conocemos o queremos conocer se explote adelante de nuestros ojos. Por eso es fundamental este libro y por eso les agradezco también que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes esta jornada. Muchas gracias. Quiero decir un par de cositas antes de darle la palabra a Laura Rodríguez, que es periodista y que sin duda también va a ampliar algunas de las cosas. En la colección nuestra editamos un libro que se llama Sicarios, que es de Gustavo Leal. Esto sucedió hace 3 años. Fue el libro más vendido de ese año y el año siguiente. Y recuerdo que básicamente lo que se trata son entrevistas a sicarios que están encarcelados por haber hecho sicariatos. Buena parte de este fenómeno, la parte mayor, tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Porque hay algunos casos de gente enamorada que quiso matar al amor anterior y contrató un sicario, pero eso pasa todos los días desde entonces a un nivel alarmante. Todos los días en nuestro país hay sicariatos, todos los días en las horas que llamamos marginales o rojas. Ayer o antes de ayer en Malvin aparecen como sicariatos, no, aparecen como muertes no resueltas, pero se llama así, y esto viene sucediendo hace muchos años y creciendo. Es un ejemplo clarísimo de lo que este libro está exponiendo, y quisiera decir que quizás es lo más parecido a una vacuna, el libro, ¿no? O sea, o por lo menos una pre-vacuna. Es lo que vos decías, que no hay vacunas para esto, ¿no? Que no es como el mate que nos permite. Pero bueno, el libro cumple esa función también, y me parece que lo principal es que nos enteremos de lo que está pasando, porque ese es el gran problema. Que aparte de que Uruguay se comporta en muchos temas, como dice Alejandro, también si no está la información circulando, es más difícil tomar partido por las cosas. En fin, Laura. Buenas noches. Bueno, por obvias razones te tenés que cuidar mucho en lo que decís y vamos a empezar a ponerle palabras más claras con respecto a lo que venimos hablando. En Uruguay se lava. Y nombrabas a Gabriel Pereira, que no lo caracteriza ni el optimismo ni la esperanza en cuanto a qué puede suceder con este país, y nos encontramos todas las mañanas y él me dice que yo tengo un exceso de optimismo y un exceso de esperanza. Siempre me lo dice. Yo digo, exceso de optimismo no, sí de esperanza, y es algo que no perdí con este libro, pero tambaleé. Sí, de verdad que me hizo plantearme muchas cosas, y eso ya, por eso vale oro ya este libro. El que nos haga pensar desde un lugar donde a veces creemos que hay cosas que ya las entendimos y realmente no. No, es como movilizador en muchos aspectos. La tapa es una maravilla, yo creo que la verdad no es por ustedes, es por la tapa que se vendió tanto la primera edición. Julio Castillo, yo te pregunté que de quién era, porque realmente es increíble. Nos encontramos con esta tapa y ya es atractivo de por sí, pero en esto de que me hizo tambalear, no me hizo perder la esperanza, pero sí me hizo entender también en este proceso electoral todo ese mensaje que dio la ciudadanía con respecto a la democracia y a los partidos políticos. Porque a lo largo del libro vemos casos desde los 80, como ese caso número 1, suponiendo o poniendo o haciendo de alguna manera un piso, y lo que vemos es reiterados casos donde aparecen nombres que se repiten. Los nombres se repiten, son nombres de personas muy conocidas, de mucho poder, que los vemos hoy en día dirigiendo tanto sus estudios, como no habiendo o no cumpliendo penas o teniendo todavía el beneficio de sus bienes, y siendo una frase que decimos muchos, grandes señores. Hay alguna señora, pero por lo general son señores. Eso hace, a lo largo de todo el libro, decir que en estos últimos 20 años, realmente convivimos con los lavadores. Hemos aprendido a convivir con los lavadores. Y eso
queda una sensación desde hace 20 años, o vos, Daniel, que después vamos a hablar con respecto a lo que fue el armar toda una estructura desde el Estado, que es el gran responsable, al día de hoy, y realmente es pensar cómo hacemos, ¿no? Porque si bien seguimos peleando, y por eso estamos todos acá, y tenemos esa esperanza de que esto cambie, la ciudadanía habló. Y muchos de los votos, hoy hay un análisis, era la etapa hoy de La Diaria, que si bien es mentira que no les interesa la política, sí nos interesa la política, somos muy políticos, pero decidimos no elegir a ningún partido político. Un gran porcentaje decidió, por ejemplo, poner una papeleta, se pronunció políticamente, pero no quiso elegir un partido político. Eso ya es pérdida de nuestra democracia. ¿Cómo la gente puede creer en la democracia, en los partidos políticos, en un sistema fuerte y en un Estado que permite que grandes estudios jurídicos, por ejemplo, sigan operando como si nada? Entonces hay como esa cosa de decir, y bueno, yo creo que no es en el Uruguay no se lava, es que nos acostumbramos a que el lavado sea legal, que sea una actividad lícita. Cuando vemos un apartamento en Punta del Este, todo el mundo dice, la lavadora, ¿o no? Apartamento vacío. Porque aprendimos a convivir con el fenómeno. Y nos cuesta muchísimo unir los puntos, y esa es la responsabilidad de unir los puntos. Y yo, en Bruselas están todos muy preocupados, yo también vine muy preocupada por la desinformación y el riesgo que genera para la democracia. Pero en realidad es la información, y es lo que sabemos, y es lo que realmente sucede, que puede más que cualquier noticia inventada, lo que está haciendo tambalear la democracia. La población sabe lo que está pasando, sabe lo que sucede y sabe que no se hace nada con respecto a eso, que se tolera y es más, se le da facilidades. Eso es lo que a mí más me preocupa, el riesgo de la democracia en estos aspectos. Y con eso lo que quiero hacer, porque podría estar, la verdad, en todos los casos y en todas las cosas, en lo que me incumbe a mí, primero decir que soy muy consciente, que soy parte de este sistema. La prensa, yo no sé hasta dónde y hasta cuándo, dentro de los conglomerados que se están generando en nuestro país, nosotros también estamos en riesgo, nuestra profesión está en riesgo de trabajar libremente. Nosotros estamos enfrentando también un cambio donde los medios, y porque es atractivo también estos conglomerados que están cada vez absorbiendo más y más medios. Ese es un punto que a mí me preocupa muchísimo también, y la verdad, honestidad, ¿no? Somos un poco parte de todo esto, pero quería ir al fenómeno sociológico y contigo, Gabriel, empezar con Gabriel Tenenbaum desde la mirada social de esto, porque más allá de la democracia y estos capaz grandes conceptos que cuesta a veces bajarlos a tierra, el primer contacto que yo tuve con el lavado fue porque empezó con una prestamista, con estas personas que prestan plata sin ningún tipo de condición, y ahí empecé a meterme con el tema de los deudores, del gran problema de la deuda que tenemos en nuestro país, de la población afectada por ser deudores, por entrar en el clearing, por quedar por fuera del sistema y por entrar en una rosca interminable que es fomentada también por financieras, no el prestamista colombiano, ese que está por fuera, sino las que sí están registradas, a las que supuestamente se les hace seguimiento, y prestan plata ante un 40% de morosidad en el país. Y uno dice, ¿dónde está el negocio ahí? Pero no solamente no se entiende mucho el negocio de prestar tanta plata sin ninguna condición y sin querer cobrarle después al que le prestó la plata, sino que además estamos generando un problema enorme en un sector de la población, que es un problema social. Y ahí fue cuando yo me metí la primera vez y empecé a enterarme de cómo funcionaba todo esto del lavado de activos. Esa es una pata, pero ¿cómo permea? Acá son 7 las razones, ¿no? O los motivos de la importancia de cómo permea el lavado de activos, pero dentro de lo que somos como sociedad, en cuanto más allá de estos grandes temas, ¿no? del crimen organizado,
en el diario vivir, ¿no? Y sin ir al sicariato y a la violencia que vemos todos los días, pero sí socialmente. ¿Cómo nos afecta todo esto? ¿Cómo nos desbalancea como Estado? Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar acá. Gracias Alejandro Ferreiro por bancarnos en el proceso de elaboración del libro. Ni que hablar de Alejandro Montedoca, es, como dijo Daniel, un honor tremendo tenerlo hoy comentando, y a Laura también, una gran periodista y, como ven, muy comprometida con las injusticias. Así que tenemos tremendo panel hoy aquí. Saludos a Ricardo, por supuesto, porque puede ser en WhatsApp, me la cobra. Lo extrañamos a Ricardo, sí, honestamente lo extrañamos. Aparte sabemos que si viene Ricardo, viene gente, ¿no? Entonces es muy importante. Bueno, Laura, es una pregunta muy importante. Yo creo que por un lugar hay que cortar, digamos. Aludiendo a Ricardo, podemos decir, Ricardo utiliza un concepto muy frecuente, que es el del chiquitaje. ¿Cuánto nos debería importar el chiquitaje o no? ¿No? Y ahí hay una reflexión para hacer. Pero en términos más generales de macro procesos, si se quiere, sociológicos, podríamos decir, hay un tema que nuestras sociedades, al menos nuestras sociedades occidentales, se constituyen con base en el endeudamiento, legal e ilegal. Tanto relacionado con el régimen económico capitalista, que es en el que vivimos, pero también en nuestras relaciones sociales. La idea de la deuda, y que la deuda tiene que ser cobrada, está continuamente presente, mismo en nuestras relaciones sociales. Desde cuestiones más absurdas, como puede ser la construcción de los vínculos de amistad o de amor, en fin, lo que sea, los afectivos, hasta cuestiones más de índole del mercado del trabajo, el sistema crediticio. Entonces, la idea de la deuda nos permea como sujetos de la modernidad. Y eso tiene distintas manifestaciones y traducciones. Tenemos el endeudamiento, si se quiere, legal de las clases bajas. Hay un montón de casas de créditos que hacen dinero con las clases bajas y las deudan y las reendeudan una y otra vez. Pero también tenemos deudas en los barrios que tienen que ver a veces con prestamistas del chiquitaje o con prestamistas de otro tipo, prestamistas de mercancías que luego se van a cobrar, de alguna u otra forma se van a cobrar esa deuda, y a veces cuando uno no tiene el activo económico para ajustar esa deuda, la deuda se cobra de otra manera, con el cuerpo, de alguna manera con el cuerpo, con la propia existencia, con la muerte, de alguna manera se cobra. Entonces la deuda está siempre presente en toda esta discusión. El libro narra historias también de deudores y prestamistas de los grandes, ¿no? Los doleiros, hasta tenemos sí. El doleiro de los doleiros, el número 1, el amigo de Cartes, ¿no? El Uruguay en periodo corto de tiempo se llegó a detectar la operación de dos grandes prestamistas brasileños que operaban aquí al mundo, de 1.600 millones de dólares en lavado de activos. O sea, una locura. Con 180 millones de dólares anuales, hay algunos cálculos que nos dicen que podemos bajar la pobreza infantil, empezando la de niños de 6 años y menos, con 180 millones de dólares al año. Fíjense el volumen que les acabo de decir. Y así lo podemos rastrear en otros casos, como el de Odebrecht, que en un periodo de 15 años, en coima se calcula lo detectado 800 millones de dólares. O sea, las dimensiones de todo esto, y que tiene que ver con la deuda, ¿no? y la compra de favores para obra pública, en el caso de Odebrecht, o para los movimientos ilegales de préstamos y, por supuesto, de lavado de activos metido en esto de los doleiros brasileños, tiene que ver también con la idea de la deuda y cómo nos constituimos como deudores en la sociedad. Me parece que es un tema sumamente sociológico fuerte para pensarlo un poco más allá del lavado en sí. Y bueno, lo que decía al inicio, o sea, hay que hacer algún recorte en algún lugar, porque también hay discusiones más finas en todo esto. Por ejemplo,
Y acá abro una discusión, es polémico quizás lo que voy a decir, pero el tema del contrabando. No es sencillo manejar el asunto del contrabando, no me refiero en términos de su vigilancia y su detección, sino en los beneficios sociales que trae el contrabando para las clases bajas, en términos de acceso al consumo, a menores precios. Entonces, no es un tema sencillo para los gobiernos, por ejemplo, manejar esto. Podemos perseguir el crimen, por supuesto, ningún gobernante va a decir no vamos a perseguir el crimen, pero la criminalidad se prioriza, ¿no? Tenemos más de 200 delitos en el Código Penal y no los 200 delitos se persiguen de la misma manera, ¿no? Con la misma intensidad, los mismos recursos del Estado. Hay priorizaciones, pero hay delitos que tienen consecuencias no deseadas que pueden ser beneficiosas para para cierta población, y este es uno de esos casos. Y en el contrabando hay lavado. Alejandro, en la evaluación, da cuenta de eso. En 4 años, 2019-2022, se detectaron 72 millones de dólares por concepto de contrabando, lo detectado. Pero como el mercado ilícito del contrabando funciona y es pujante, y sigue hasta hoy en día, ese 72 millones de dólares puede ser el 1%, el 5%, no lo sabemos, pero sabemos que es muy bajo, porque si no, los actores racionales que se meten en ese mercado no ven más los beneficios de estar ahí y irían hacia otros tipos de delitos. Pero 72 millones de dólares estamos hablando, en 4 años, solamente lo detectado. Y el Uruguay no se precia tampoco por detectar el contrabando y perseguir el contrabando. Bueno, hoy justo cayó un exdiputado del Partido Nacional por contrabando de verduras y frutas en Cerro Largo. Pero no es algo muy común esas cosas, ¿no? Verduras y frutas no es muy común. Sí. Pero bueno, digo, vamos a la feria y hay un montón de productos que puede ser de contrabando y nosotros vamos y compramos café y puede ser que ayudemos a que eso funcione, ¿no? Pero eso nos debería interesar. Sí. No, que ahí ya manejaste varios conceptos que son importantes. Porque primero es dónde hacer el corte, qué es lo que realmente hay que perseguir, capaz Daniel podemos ir más claramente a eso. Por otro lado, otra de las cosas que hablabas es cómo entender el lavado, que es difícil, o sea, no los procesos pues son sumamente complejos, pero sí entenderlo como el negocio en sí, ¿no? Porque en realidad es lo que me da ganancia es el lavado. ¿A través de qué otros mecanismos? Pero esa plata yo la genero desde otro, eso es algo que explica muy claramente el libro, que también son conceptos que nos cuesta entender, que puede ser, claro, más terrible y menos tolerable para la sociedad, como la trata de personas, como el tráfico de órganos, la explotación sexual. En La puta vida, esa famosa película que la vimos, y el libro y de la nota periodística. Exactamente, que nació también de un artículo del huevo de la serpiente increíble de hace muchísimos años. Esa sensibilidad, claro, en el contrabando capaz lo sentimos menos porque además es algo que nos beneficia directamente, ¿no? Pero sí hay una sensibilidad en lo que utilizan como para llegar a esa ganancia, que al fin de cuentas el negocio en sí es el lavado. Puede ser por caminos diferentes que llegamos a esa ganancia. Pero si uno no me sirve, bueno, me cambio al otro y veo cuál me es más redituable. Pero es en esa vuelta del dinero donde yo puedo realmente ver hasta dónde tengo mi ganancia, invierto, me sirve y me expando. Entonces, por eso la importancia también de entender lo que significa el lavado de activos, lo que significa frenarlo, porque de alguna manera lo que hago es cortar el drenaje de ese dinero que es el que permite que se siga perpetuando. Eso es algo también que es importante que se entienda. Y Daniel Espinosa, que también estuviste al frente del Centro de Capacitación para la Prevención del Lavado de Activos, pero luego en todo lo que se diagramó y lo que después vino a hacer también la CENACAF y los organismos y las leyes que se fueron creando, que mucho, Montes de Oca, después vamos a hablar contigo de que las leyes y las normas están, pero no las cumplimos. ¿Cómo hacer ese corte que dice Gabriel? ¿Cómo controlar dónde deberíamos poner el énfasis? ¿Qué tan difícil es para un Estado controlar este tipo de cosas? Sí, voy a cortar a Gabriel porque está muy confrontativo, digamos, muy original, y va a terminar diciendo que los apartamentos que se construyen dan trabajo, sí. Todo el lavado da trabajo, o sea, sí.
Es complicado, Claro. y por eso siempre hay dos visiones, siempre hay un grupo de opinión que favorece eso. Bueno, por ejemplo, el Zunca, en algunos comentarios, quiere que haya trabajo, y de repente no le interesa el origen de esos capitales. Y bueno, ahí está también la dificultad de la lucha, de convencer de que eso no es tan bueno como parece. Y en el caso del contrabando, bueno, 72 millones de dólares, 4 años, no hubo un solo procesado por lavado proveniente de contrabando, ¿tá? Y son organizaciones, o sea, no es el que cruza y trae la yerba y son organizaciones, y organizaciones que transportan, contrabandean mercadería, pero te pueden contrabandear droga también por los mismos canales, o gente también. O sea, hay que ir, lo que decía Gabriel, no al chiquitaje, hay que tratar de enfocar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que no estamos teniendo en todas las áreas, incluso en la droga. O sea, chiquitaje, bueno, puede haber algún tipo de represión. Ahora, si no enfocamos a los grandes distribuidores, no vamos a tener éxito. Y la falta de casos lavados tiene que ver con que no detectamos casos grandes. No vamos a lo grande, no investigamos, y ahí ya me meto en otro tema que ha sido, digamos, un problema para Uruguay, es la falta de trabajo coordinado que hemos tenido. No está Ricardo acá, pero en la época de Ricardo tuvo mucho liderazgo cuando era secretario antilavado, y se generaron equipos de trabajo, se generaron equipos de investigación. Entonces los organismos apoyaban a los jueces y los fiscales y se lograban resultados. Y eso de a poco se fue perdiendo, y mucho más se perdió en estos últimos 4 años. Entonces ahí tenemos un problema serio de que no estamos enfocando las investigaciones, la investigación patrimonial, que es la que acompaña a la investigación policial. Yo puedo hacer la investigación policial, pero si no voy viendo los bienes que tiene la organización, no voy identificando, después el día que se lance la operación, yo no voy a encontrar nada. Voy a encontrar una moto, una camioneta y la droga. Y ahí no estamos siendo exitosos, y nos falta, es lo que decía Alejandro también, tiene que ver con que no le damos al lavado la importancia que tiene. No entendemos la conexión que tiene el lavado con el crimen organizado, y la utilidad que puede tener para, no te digo desarmar, pero quitarles poder a esas organizaciones. Sí, y también lo que significa el no darle esa importancia en cómo puede afectar, pero sí la importancia de lo que mueve y lo que genera dentro del Producto Bruto Interno de un país, ¿no? Porque también cada vez que se empieza a hablar, vos hablabas de la construcción, pero hay otros elementos que lo que hace es que también terminemos hablando de micro y macroeconomía, porque dentro de la ilegalidad se necesita la legalidad. Entonces, esto hace que, una de las cosas también que se muestra en el libro, hace que se muevan, por ejemplo, que se influya en el sector inmobiliario, que los precios influyan también cuando alguien compra por encima del... Hemos visto, hay muchos casos aquí, ya lo van a ver en el libro, pero hay muchas empresas muy conocidas, hay hoteles en la Rambla de Montevideo, todas con lavado, todos hechos con lavado. Eso también genera una movida en la economía, donde los grandes inversores, y en realidad, ¿cómo nos guiamos, no? Entonces, ¿cómo hace un Estado, para no ser excesivamente optimista, cómo hace un Estado para poner ese corte sin de alguna manera sacudir la economía? Hay un tema interesante. El Uruguay, los intelectuales orgánicos, diríamos, de los 70s, pensaron estas cosas. El Uruguay de la plaza financiera. Eso está explícitamente dicho en las discusiones, en la aprobación de decretos, desde casinos, secreto bancario, el tributario, metales preciosos, como se mencionaba. Eso está explícito, la generación de la plaza financiera atractiva al capital internacional. Sin miramientos, por supuesto, ¿no? Viene de ahí la ley de estupefacientes. Bueno, no me quiero agarrar una línea de fuga. Por supuesto que todo esto en los 90 se profundiza muchísimo, eso está muy claro. Por eso el nombre del libro, ¿no? El gran ejemplo, bueno, viene un poco de ahí, los vendedores de cuchillos, ¿no? ¿Quiénes son los vendedores? Compren el libro
y lo van a saber. Lo vamos a seguir contando cosas. No digas en la Si primera quieren saber por qué. Yo creo que hay que terminar esta charla leyendo los epígrafes del libro. Exacto. No, pero a lo que iba con todo esto es que lo interesante y paradójico del asunto. O sea, la clase dirigente de los 70s y los 90s, que a veces hay algunos que son medio lo mismo, digamos, o son herederos de todo eso, construyen este sistema financiero que después durante el finales de Valle y durante el progresismo se fue limitando en muchas cosas, pero el sistema en lo macro persiste como tal. El Uruguay vende eso. Y lo vende también porque no tenemos una gran industria, no tenemos grandes recursos naturales, en fin, ¿cómo recauda el Estado? El Estado por definición es pobre y tiene que recaudar de alguna manera. Y demográficamente no vamos a recaudar, el dinero tiene que venir de afuera. El dinero tiene que venir de afuera de alguna manera. Entonces, los intelectuales de la época así lo esgrimía, digamos. Ramón Díaz tuvo mucho que ver un poco con todo esto, un gran intelectual liberal, ortodoxo, integrante de la sociedad Montpellerin, los liberales por excelencia a nivel internacional, lo pensaron de esa manera y ahora nos enfrentamos a eso. Fíjense, ya pasaron décadas de eso. Y seguimos enfrentando, nos topamos con los mismos obstáculos. ¿Cómo hacer? Eso genera incertidumbre, un montón de incertidumbre. ¿Cuánto representa el lavado de activos en la economía del Uruguay? Genera un montón de incertidumbre. Sobre todo incertidumbre porque es muy difícil de medir eso. Hay estimaciones, pero son estimaciones siempre indirectas, porque no tenemos el observable directo para dar cuenta de eso. No es como una rapiña que la puedo filmar y queda grabada, ¿no? O un homicidio que más allá de ciertas discusiones el cuerpo aparece y de alguna manera podemos constatar, gracias a los forenses legalistas, que si hay un homicidio o no. El tema del lavado es muy oscuro todo eso y cuesta determinarlo, genera mucha incertidumbre y tantos a un lado de otro del espectro ideológico, mover la aguja en este tema no le resulta sencillo, porque ¿cómo puede afectar eso la construcción? En el boom económico que tuvo el Uruguay, que lo tiene hasta el momento en inversión en la construcción, los reportes de operaciones sospechosas de las constructoras son ridículos. En 15 años nos llegan, no sobrepasan mis dedos, y tengo 10. 20. Bueno, tengo 20, sí. Creo, no sé. Sí, bueno, no sabes. Es tan íntima nuestra relación. Tengo los championes, ¿viste? Entonces, Depende si te vacunaste o no te vacunaste. ¿cómo limitamos el asunto? Para dar una respuesta y no obviarla, hay un tema que me parece que es muy esencial. El gran lavado está unido, como vos decías, Laura, a lo que podríamos llamar la élite del poder. Personas vinculadas a... No son todos, pero algunos están vinculados, es un subconjunto de la clase dirigente política, es un subconjunto de la élite económica y a veces es un subconjunto de la fuerza de seguridad pública. La élite del poder, como lo decía un autor, Stuart Mills. Entonces, eso que está ahí enquistado, está muy vinculado con la corrupción, son delitos prácticamente hermanos, porque en esta conexión entre lo legal y lo ilegal necesariamente va a haber corrupción o va a haber protección para que eso funcione, nos tiene que llamar mucho la atención, nos tiene que preocupar demasiado, porque lo que genera es una inestabilidad en el propio sistema democrático como tal, y en cómo nos gobernamos como sociedad, en los representantes políticos como tal. Yo capaz que soy un poco más radical en este sentido, no creo que tenemos que pensar cuándo se va a infiltrar en la política. Para mí eso ya está presente, porque el momento de que el Uruguay, les estoy narrando, es muy clara y suficiente evidencia para decir el Uruguay creó un sistema financiero atractivo al capital internacional por el cual se cuela el capital sucio, el capital ilegal, está brindando protección. Entonces el Uruguay brinda protección, ha brindado protección. Y en esa protección que ha brindado, los controles han sido muy escasos. Y eso hay suficiente evidencia al respecto. Está en ese libro, está en un libro anterior del 2022. La evaluación dice, bueno, cosas muy interesantes al respecto. Yo
comparto lo que dice Gabriel, se armó un sistema, se armó una plaza financiera, pero después, a partir de 2004, y ahí lo mencionamos en el libro, ¿no? En la evolución normativa e institucional del Uruguay, a partir de 2004, una primera ley de lavado ahí, antes de que se fuera el gobierno de Valle, después se fue fortaleciendo, se fueron creando juzgados especializados, fiscalías especializadas, la UIAF, la CENACLAF, se fue evolucionando. Por supuesto, el enemigo es grande, el enemigo está ahí,